Muy buenas tardes, hermanos. Buenas Qué, tardes. qué bueno verles esta tarde. Ayer tuvimos la oportunidad de ver a algunos hermanos que, bueno, no habíamos visto. Particularmente me estoy acordando de la hermana Socorro López. No, Socorro Guerrero. Socorro Guerrero. Estoy pensando que no vimos a la hermana Socorro López, que no habíamos visto por meses, pero ayer la vimos y qué bueno que pudimos tener esta reunión por Zoom y poder saludar a nuestros hermanos. Pero bueno, vamos a empezar nuestras clases que regularmente tenemos los miércoles. Y recuerden que estamos estudiando la carta a los Colosenses. Estamos hablando acerca del tema general que aborda esta carta sobre la preeminencia de Cristo. Y hoy queremos ver la oración que el apóstol Pablo hace por nuestros hermanos en Colosas. No vamos a terminar, muy probablemente no vamos a terminar todo lo que Pablo dice, pero no vamos corriendo, tenemos tiempo para mirar lo que podamos contemplar hoy y después el otro miércoles poder concluir lo que aprendemos de esa oración del apóstol Pablo. Es del capítulo 1 de Colosenses, versículo 9 hasta el verso número 14. Pero, bueno, vamos a empezar nuestro servicio y vamos a ir a Dios en palabras de oración. Después Marcos nos va a ayudar con los cantos y posteriormente vamos a tener nuestra clase. Así es de que vamos a orar. Nuestro soberano Dios y Padre, alabamos y le damos gloria, reconociendo que es usted quien nos permite la medida de salud que disfrutamos, el privilegio de ser sus hijos, el poder leer su palabra y saber de su voluntad para con nosotros. Le damos gracias por el privilegio que estamos disfrutando de estar en Cristo Jesús, de estar en su iglesia, de disfrutar de todas las bendiciones que usted tiene para darnos en el Señor. Y Padre, le damos gracias por este día y esta oportunidad de reunirnos como iglesia para seguir estudiando de su palabra, seguir estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, con nuestra asistencia a esta reunión y con los cantos, las oraciones, el estudio de la palabra, la comunión que tenemos los unos con nosotros. Ayúdenos, Padre, para que siempre tengamos fresco este interés de servirle, para que siempre tengamos viva la llama de la pasión por las cosas suyas y que permanezca así, Padre Santo, hasta el último día de nuestras vidas. Queremos encomendar en sus manos a nuestros hermanos y hermanas que están teniendo problemas de salud. Deseamos, Padre, que ellos puedan este día sentirse mucho mejor. Oramos que usted les bendiga de tal manera que puedan estar plenamente sanos. Y si los problemas son de otra naturaleza, sean financieros, sean en la familia, sean en las tentaciones, las pruebas que estamos viviendo, Padre, le pedimos que nos dé las fuerzas, la sabiduría para manejarlas y también que abra puertas para que podamos salir adelante en medio de esta tribulación. Perdone por favor nuestros pecados.
esas congregaciones. No era general en sus peticiones, sino era muy específico, y es una de las cosas que vamos a ver ahorita. Pero quiero que noten eso. Él podía ver las necesidades que la iglesia tenía y oraba específicamente por esas necesidades. ¿Qué es lo que quiero con esto? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere cuando dirige a Pablo para que escriba estas cosas y queden registradas en las Sagradas Escrituras? Que aprendamos, hermanos. Es cierto, una vez los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, así como también Juan enseña a sus discípulos. Y es cierto, el Señor Jesucristo nos enseña también la constancia en la oración, a orar cuando vamos a tomar decisiones serias, cruciales en nuestra vida, cuando llegamos a momentos donde se va a demandar nuestra fidelidad a Dios, debemos orar. Pero el apóstol Pablo también nos enseña a orar. No nos dice, miren, les voy a decir cómo hagan oración. Aunque en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 nos dice. Pero nos enseña diciéndonos la frecuencia con la que oraba por las iglesias, la manera en cómo oraba, que era muy específico en sus oraciones, y que oraba por necesidades regularmente, hermanos. Aunque también pedía por necesidades físicas, pero regularmente sus peticiones iban encaminadas a que la iglesia pudiera ser fuerte y estable espiritualmente. Entonces, debemos también nosotros aprender a orar como el apóstol Pablo lo hacía. ¿Con cuánta frecuencia? Ya preguntamos eso cuando leímos Colosenses 1:3 y veíamos que el apóstol Pablo oraba siempre por los hermanos y preguntábamos que con cuánta frecuencia nosotros oramos por los hermanos. Y con cuánta frecuencia oramos porque vemos el crecimiento de algunos hermanos. La dedicación, la fidelidad, la constancia de hermanos, y decimos, Padre, te doy gracias por la fidelidad de este hermano, te doy gracias por el dinamismo y la dedicación de esta hermana, su dedicación a tu palabra. Gracias por estos hermanos así. ¿Con cuánta frecuencia? Bueno, es importante que, hermanos, no solamente oremos por nosotros, sino solamente oremos por ciertas necesidades físicas, materiales, lo que tengan. Pero también acciones de gracias por hermanos y su crecimiento espiritual. Oremos por ellos. Oremos por los hermanos que crecen y se desarrollan espiritualmente, para que Dios los siga perfeccionando y utilizando, que tanta falta hacen. Tanta falta. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, tanta falta hacen. Bueno, oremos, hermanos. Aprendamos del apóstol Pablo no solamente el método de cómo abordaba una situación, ya lo vimos también al principio del capítulo 1, cómo el apóstol Pablo, antes de abordar el problema o la razón que lo llevó a escribir esa carta, regularmente primero exaltaba las virtudes de nuestros hermanos. Y como mañana vamos a empezar un estudio de 1 Corintios con un grupo de hermanos, cuando no tiene nada que decir, particularmente de ellos por su desarrollo espiritual, de todos modos da gracias a Dios por lo que ha hecho en favor de ellos. Lo hace así con los corintios. No tiene mucho que exaltar de los corintios, no tiene mucho que exaltar, pero dice, doy gracias a Dios de que en todo han sido enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia. Bueno, cuando no tenemos nada que decir porque no hemos visto tanto, bueno, pues le damos gracias a Dios porque te sigue manteniendo, te sigue ayudando, te sigue cuidando, para que desarrolles tu fe en el Señor, que tanto necesitas. Pero siempre, hermanos. Bueno, así era Pablo, así abordaba las situaciones. Primero exaltaba las virtudes y después les decía, miren, pero tengo que decirles esto. Es lo mismo del Señor Jesucristo cuando escribe las cartas, los mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Les dice, yo conozco tus obras, sé que has logrado esto, has hecho esto, y esto también, y esto, pero, tengo algo contra ti. Y ya entonces les va a decir,
cuál es el problema que tienen ellos. Y luego les ofrece la posibilidad de corregir y salir victoriosos. Bueno, esa es la manera es la manera más propia que para abordar una situación. Solamente, como les decía, cuando escribe la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo no hace ese tipo no maneja esa situación así, sino que ya aborda el problema inmediatamente, porque era urgente, no porque era hostil hacia los gentiles, hacia los de Galacia, contra la iglesia en Galacia, sino porque urgía para abordar el tema pronto y porque los hermanos estaban en una seria situación espiritual. Bueno, aprendemos, hermanos, aprendemos cómo se aborda una situación, cómo se maneja un asunto, cómo preparar el terreno y el corazón de la persona para que cuando le digamos lo que no está haciendo bien, esté listo para escucharlo. Bueno, todas esas cosas aprendemos de nuestro hermano a Pablo. Y esto que estamos aprendiendo aquí es sus oraciones. Un hombre legítimamente preocupado por la iglesia. Constantemente preocupado. Si ustedes leen, ¿qué les gusta? 2 Corintios 11:28. Él dice, cuando habla de sus sufrimientos, dice, y sobre otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, mi preocupación por todas las iglesias. Por todas. Sé que alguna iglesia está batallando, me preocupa y tomo tiempo para inclinar mi rodilla y pedir a Dios por él. Algún hermano, alguna situación, bueno, pido a Dios por ellos. Algún hermano está creciendo, aprovecho para darle gracias a Dios por ellos también. Bueno, hermanos, es lo que nosotros debemos hacer. Démonos tiempo para orar también por nuestros hermanos que están en necesidad. Y bueno, eso nos va a ayudar mucho para que desarrollamos un sentimiento más hacia nuestros hermanos. Legítima preocupación por ellos. ¿Ok? Entonces, Pablo no era solamente alguien, cuando escribe la carta a los Efesios, escribe 2 hermosas oraciones que llevan un montón de información, hermanos, en cada una de las palabras que él menciona. Oremos por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos, particularmente por sus necesidades espirituales. Bueno, ahora sí. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 14, dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Fíjense los términos que usa. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el propósito? Bueno, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es fundamental para lo que sigue. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ver cada una de esas cosas que el apóstol Pablo pide en favor de los hermanos en Colosas, y que en cada una de esas cosas que pide tiene mucho que decirnos a nosotros también. La primera cosa que dice es que él pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos
del conocimiento de la voluntad de Dios. La iglesia necesita conocer la voluntad de Dios. Necesitamos llenarnos del conocimiento de su voluntad. Y este conocimiento de la voluntad de Dios se da a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Este conocimiento no se da por revelaciones, no se da por sueños, no se da por otro recurso, otra fuente que no sea la palabra de Dios. Usted no sabrá, nadie puede saber cuál es la voluntad de Dios si no leemos la Biblia. Nadie puede saber si estamos haciendo exactamente lo que Dios manda si no sabemos la Biblia. Esto es obvio, eso es evidente, pero pareciera que no lo fuera así en la vida de muchas personas porque creen que están haciendo la voluntad de Dios y no sabemos dónde dice eso, que yo creo que estoy haciendo bien de acuerdo a las Escrituras. No podemos confirmar que estamos haciendo lo correcto porque no sabemos la palabra de Dios. Entonces, por eso Pablo ora en favor de nuestros hermanos que no tengan una medida limitada del conocimiento de Dios, sino que sean llenos, que abunden. En el capítulo 3, en el versículo 16, dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que no sea poco, que no estemos satisfechos con lo que podemos estudiar el miércoles o el domingo en la mañana o en la tarde, sino que estemos dedicados a estudiar la palabra, a memorizar las Escrituras, cuantos textos nos podamos aprender, memorizar temas, memorizar historias o recordar historias, conocer la Escritura, agilizar la mente en cosas que tienen que ver con Dios. Bueno, hay que estudiar la Biblia, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No puede ser por otro medio, hermanos, sino por medio de las Sagradas Escrituras. Ya hemos dicho que el mensaje completo ha sido revelado y ahora nosotros leyendo podemos entender cuál sea la voluntad de Dios para nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante, el apóstol Pablo dice que ese misterio que había estado oculto por todo el Antiguo Testamento, dice, ahora se me ha revelado y ya lo he escrito brevemente. Y ustedes leyendo pueden entender cuál sea la voluntad de Dios. Bueno, tenemos que leerlo. Tenemos que leer eso que Dios le reveló al apóstol Pablo. Leyendo pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, mis hermanos, tenemos que invertir tiempo en la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente Pablo dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque, bueno, déjeme le digo porque dice Pablo que este conocimiento debe ir acompañado de sabiduría e inteligencia espiritual. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que aprendamos las Escrituras, conozcamos la voluntad de Dios, pero que tengamos la sabiduría para saber aplicar correctamente, comprender correctamente esa palabra de Dios que hemos aprendido y aplicar debidamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Mucha gente puede aprenderse los textos que usted quiera que se puedan aprender, pero si no tiene sabiduría espiritual, mis hermanos, ¿sabe usted? Y sí sé que lo sé, ¿sabe? Tú me estoy diciéndolo así. Que puede haber gente
que puede saber muchos textos bíblicos, muchas historias, muchos temas de la Biblia y ser carnal. Y ser insensato en cuanto a la voluntad de Dios, aunque conozca la Biblia. Y ser inmaduro. Y andar como hombres conociendo la Biblia. Y usted dice, pero si sabe tanto. Sabe, sí. Le falta algo. Sabiduría espiritual. Para poder hacer de eso que sabe su propia vida y que se refleje en sus decisiones, en sus acciones, en su manera de vivir. Los Corintios, les voy a poner un ejemplo, los Corintios, vamos a estudiar Corintios en otra ocasión, pero los Corintios, hermanos, tenían don de ciencia, tenían don de lengua, tenían don de profecía, tenían don de milagros, tenían otros dones. Usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 12. Pero cuando usted lee capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo le dijo, les tuve que hablar no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Como a niños es Cristo. ¿Cómo puede alguien con tanta información, tantos recursos directamente de Dios y sea carnal? Porque no basta saber lo que Dios dice. Tenemos que tener sabiduría espiritual para aplicarla a nuestra vida. No nos vayamos tan lejos, hombre. No nos vayamos tan lejos. ¿Cuánto sabemos que Dios dice y que tal vez no estamos haciendo? Porque creemos que, bueno, sí dice, pero... No, si dice, entonces aplíquelo a su vida. Haga lo que dice, lo que sabe que dice. Bueno, y ahí está la sabiduría. Ahí está la falta o la abundancia de sabiduría. No en cuánto sabes, sino qué haces con eso que sabes en tu propia vida. Y eso es lo que Pablo quiere. Ahora, hermanos, hay quienes dicen que Pablo está abordando un tema que tiene que ver con los gnósticos de aquel tiempo, o que estaban surgiendo pensamientos gnósticos en aquel tiempo. Y el pensamiento gnóstico era que ellos le daban mucho valor al conocimiento y vivían como ignorantes. O sea, es decir, ellos decían que tenían un conocimiento grande, amplio, y podían ningunear a otros, porque tú no sabes lo que yo sé, pero vivían de una manera carnal, desordenada, porque para ellos lo que importaba era el conocimiento. Y Pablo les está enseñando a los colosenses, porque en Colosas, en la ciudad, parece que hay ese pensamiento. Pablo les está enseñando, no, mis hermanos, ustedes han llegado a conocer, ustedes tienen a su disposición el mejor de los conocimientos. Nadie tiene el conocimiento que ustedes tienen. Y usen sabiduría de Dios para aplicar eso a sus vidas, porque no basta saber. Hay que también hacer las aplicaciones correctas, aterrizarlas a su diario vivir. Por eso quiere que sean llenos del conocimiento, pero que tengan sabiduría e inteligencia espiritual. Por ejemplo, ya estoy en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 14, y Pablo le está hablando a cristianos, y les dice que el hombre natural, el hombre que no es espiritual, no tiene una percepción espiritual en cuanto a lo que Dios se refiere. Dice, pero el hombre natural no percibe, no las entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, no porque sean difíciles de entender. El problema no está en que la enseñanza es tan profunda que para una mente común no es alcanzable.
No, no es eso. No es que el pensamiento es tan alto que una mente común no puede llegar hasta esas alturas de entendimiento. No, no se trata de eso. El asunto no está en que el pensamiento es muy amplio, muy alto o muy profundo, sino el asunto está en la mentalidad que la persona tiene. La actitud espiritual con la que uno se acerca a las escrituras para leerlas. Por eso, cuando tú estás leyendo algo que es netamente espiritual, que es la palabra de Dios, pero tu mente es carnal, no importa que sea cristiano, no importa. Puede tener también una mente carnal. Y cuando lees cosas que no, esto no puede ser, esto no tiene que ser así, pues es lo que dice, no creo. Eso es absurdo que pienses así. Para él son locura. Por ejemplo, orad por los que os ofenden y os persiguen. No estás loco, ¿cómo crees tú? ¿Con qué actitud te acercas a la palabra de Dios para leerla? O estoy diciendo, Paco, ¿tú lo haces? No, estoy diciendo que tienes que tener la actitud para aceptar. Eso es lo que dice Dios. Tal vez yo no lo quiero hacer, pero sé que eso es lo que dice Dios. No puedo cambiarlo. No puedo tratar de negociar con el texto y decir que dice otra cosa. Bueno, eso es, hermanos, por eso cuando uno se acerca a las escrituras, no solamente se acerca con una capacidad de entender, tener una mente analítica, porque hay mucha gente que Dios le ha favorecido con una mente analítica, te lee un texto y te saca tantas cosas de un texto que yo lo miro y lo vuelvo a mirar y digo, no podía saber lo que tú me acabas de decir, nunca lo había encontrado. Tiene una mentalidad analítica, pero también tienen que tener una mente espiritual. Si ya lo entendiste, ¿qué vas a hacer con eso? Ahí está el punto. Puedes predicarlo a otros, puedes hacer una gran exposición de la palabra de Dios en cuanto a eso. Puedes ir a la raíz de los términos, la aplicación de esos términos, puedes hacer un análisis sintáctico de ese texto. No, pero el punto es qué vas a hacer con eso. Y ahí es donde está el asunto. Se necesita mente espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No que no entiende la Biblia, que no acepta muchas veces lo que la Biblia dice. Por eso, hay dos cosas fundamentales para llegar a entender las Sagradas Escrituras, hermano. Una, leerla. Usted, si no la lee, no las va a entender y no las va a aprender. Leerla, definitivamente. Eso es, dice Paco, wow, te está humeando el... No, pues, pero a veces parece que nosotros podemos aprenderlas sin leerlas. Bueno, hay que leerlas y leerlas con constancia, con dedicadez, con diligencia. Pero también hay que orar a Dios. Santiago 1:5. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Y en el contexto de Santiago 1, hermano, si ustedes leen desde el verso 1 en adelante, el contexto es que Dios nos bendiga para que podamos entender y manejar las circunstancias de esta vida desde la perspectiva de Dios. Porque empieza Santiago al punto, hablando de las pruebas. Y luego nos dice el propósito que tienen las pruebas. Pero si no las puedes entender, si se te hace difícil manejar las pruebas en esta vida, dice Santiago, pídele a Dios que te dé sabiduría para que las entiendas. No para que entiendas por qué vino, para qué vino, sino para que entiendas qué tiene que ver, qué es lo que Dios quiere que yo haga con esto. Con esta circunstancia que estoy viviendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo la debería manejar? ¿Cómo la debo entender?
¿Cómo la debo manejar? ¿Qué debo hacer con ella? Por eso muchas veces nos desanimamos, nos frustramos, nos apartamos de la iglesia o simplemente nos fuimos sin habernos ido. Porque no tenemos la sabiduría para manejar situaciones. Yo me estoy incluyendo entre ellos, me estoy incluyendo. No tenemos esa sabiduría muchas veces, pero ¿saben, hermanos? Según el capítulo 1, verso 5 de Santiago, dice, si te falta sabiduría, dile a Dios que te dé. Pídesela a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente. Dios le da a todos, pídale, pero pida con fe, dice. Pero pida con fe. La oración de fe. Señor, deme sabiduría. Cuando vamos a estudiar las Escrituras, enséñeme su voluntad. Quiero aprenderla. Pero también quiero saber cómo aplicar esa voluntad suya, esa palabra suya en mi vida. Quiero saber qué hago con esto que voy a aprender. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tiene que ver con mi vida diaria? Eso es sabiduría. Bueno, hermanos, por eso puede haber mucha gente que conozca mucha Biblia, pero no tiene la sabiduría para abordar eso, para hacer uso correcto de esa palabra, y se puede volver, ¿cómo se dice? Vanidoso por lo que sabe. Y seguir siendo carnal, porque con lo que sabe no sabe cómo lo va a aplicar a su vida. No, es asunto de qué hago con lo que Dios dice. Es importante eso. Me quedé ahí, hermanos, porque estoy pensando tanto en ese texto, he estado pensando tanto desde que lo leí la primera vez hace mucho tiempo, y lo vuelvo a leer, sigo pensando, de veras, qué importante es. De manera que conocer la voluntad de Dios, hermanos, y una mente espiritual son necesarias, son fundamentales para andar como es digno del Señor. Porque así dice el verso 10. El apóstol Pablo está orando porque los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual con un propósito. No es solamente para saber por saber. Pablo no quiere que sepan para que puedan debatir contra los que parecen agnósticos y que les puedan decir que están equivocados. No se trata de eso. Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor. Saber su voluntad y saber utilizarla, los resultados son que podemos andar como es digno del Señor. Entonces, es importante, hermano. Es importantísimo que nosotros podamos entenderlo. Hablando de sabiduría, ustedes saben que Santiago habla de dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. La otra viene de lo alto. E inclusive la sabiduría se muestra. El hombre sabio se muestra en su carácter, en su forma de vivir. No voy a no voy a evitar ir a leerlo. Santiago capítulo 3, en el versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? No, yo soy sabio. Ok, tú eres sabio. Bueno, dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre su sabiduría. Es importante. Pero, por el verso 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque eso no es cierto, no tienes sabiduría de lo alto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál sabiduría? Esa que actúa con celos amargos y contención en su corazón.
No es sabiduría que viene de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Es muy peligrosa, muy dañina, muy perjudicial. ¿Ve? La sabiduría que proviene de Dios no daña, edifica, no destruye, edifica. Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar esa sabiduría. Bueno, no desarrollar, pero pedirle a Dios que nos bendiga y desarrollarla a través de conocer la palabra de Dios y ejercitarnos en ella. Hermanos, podemos cada día ser más sabios por la experiencia que estamos teniendo, por la dirección que recibimos de Dios, por la palabra que conocemos. Podemos aprender a ser más sabios. Bueno, para que andéis, dice el versículo 10 de Colosenses 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis como es digno. Ya esa expresión Pablo la dijo en la carta a los Efesios en el capítulo 4 en el verso 1, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Os ruego que andéis como es digno. Bueno, en este caso el apóstol Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor. Un funcionario de gobierno, hermanos, que de repente lo encuentran que estaba robando o que estaba haciendo un mal uso de sus funciones. Una de las acusaciones es, no solamente que es deshonesto, es que no está actuando de acuerdo a la función que se le ha encomendado. No está teniendo una actitud digna de un funcionario público, se dice. ¿Por qué? Porque eso no lo hace un funcionario público. Bueno, eso lo entendemos. Pero en cuanto a aquellos que no hacen un trabajo correcto como funcionarios, pero como cristianos, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, para que andéis como es digno del Señor. Algo que a Dios le gusta, en este caso Señor Jesucristo, que es digno del Señor. Bueno, mis hermanos, andar, para que andéis como es digno. Para andar implica actividad, indica actividad. Andar es movimiento, hermanos, es acción, no es algo pasivo. Andar siempre nos lleva a pensar en acciones. Y nuestro propósito principal como cristianos, hermanos, es agradar a nuestro Dios en todo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Bueno, hermanos, ya llega el momento en que uno como cristiano ya no está tanto preguntando como qué quiero yo. Porque eso significa que me quiero agradar a mí mismo. Eso significa que yo estoy buscando mi propio placer, mi propia satisfacción. Sino, ahora la pregunta es, ¿qué quiere el Señor? Porque a quien quiero agradar es a Él. Cuando un par de semanas que Chely va a cumplir años y yo quiero agradarle, bueno, yo voy a pensar qué le gusta a ella de comer, para invitarle lo que a ella le gusta, porque quiero agradarle. Pero si voy a buscar el lugar de mi preferencia, mi restaurante favorito y mi comida preferida, bueno, no estoy agradando a Chely, me estoy agradando a mí. Y en este caso, hermanos, es qué quiere Dios, qué quiere el Señor. Porque a quien queremos agradar es a Él. Por eso, Pablo dice, sean llenos del todo el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque Dios sabe qué quiere. Cuando estudias la Biblia, cuando conoces la palabra de Dios, sabes lo que Dios quiere. Me acuerdo en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, cuando preguntaban, ¿y qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios? Y Miqueas dijo,
Tú sabes lo que Dios quiere. No lo quieres hacer, pero tú sabes lo que Dios quiere. Amar justicia, misericordia y que te humilles ante Él. ¿Sabe qué quiere? Bueno, ¿qué quiere Dios? Más allá de lo que yo quiero, ¿qué quiere Él? Andar como es digno del Señor, hermanos, es andar de una manera tal que no traiga vergüenzas a mi Señor. Andar es vivir, vaya, andar es vivir. Y andar como es digno del Señor es vivir de una manera tal que no cause yo, con mi manera de vivir, con mis acciones, vergüenza a mi Señor. Porque le quiero agradar. Y quiero leer esos dos textos. Bueno, 1 Juan 1:7 nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, bueno, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque Él está en luz. Si yo le quiero agradar, yo debo andar en la luz. ¿Cómo podría alguien pensar que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas? Dice el capítulo 1, verso 5. Y en el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, si andamos en buena relación con Él, si tenemos una buena convivencia con Dios y andamos en tinieblas, eso no es cierto. No andamos con Dios, no le estamos agradando, mentimos, dice el texto. Mentimos. No es verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces sí tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces sí tenemos comunión con Dios. Eso es andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el versículo 6 de segunda de Juan habla acerca de andar en sus mandamientos, hermanos. Segunda de Juan, en el versículo 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El énfasis que quiero poner aquí es: ¿qué es el amor? Bueno, que andemos según sus mandamientos. ¿Queremos agradar a Dios? Tenemos que andar en luz. Y andar en luz es evitar todo lo que es tinieblas. Y las tinieblas es practicar el pecado. Bueno, si andamos en luz es practicar la justicia, es practicar la verdad. Bueno, hermanos, si queremos agradar a Dios, tenemos que practicar la verdad, tenemos que andar en la luz, tenemos que apartarnos de las tinieblas. Andar en la luz, andar agradándole a Dios, es andar según sus mandamientos. Ahora pensemos en eso. Ahí nos vamos a quedar porque no quiero también ir corriendo con esos textos. Para mí se me hace muy importante, para mi persona, para mi vida personal. Se me hacen muy importantes, que me descubren realmente. Bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que ahorita hemos aprendido? ¿Cómo vamos a aplicar eso a nuestras vidas? Bueno, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para saber hacer uso de su palabra cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que venimos a las reuniones, para que nuestras vidas entonces puedan ser diferentes. ¿Ok? Ahí, le vamos a dejar ahí, hermanos. Hay mucho más que ir considerando, pero quiero que vayamos digiriendo poco a poco esas cosas que el apóstol Pablo
oraba en favor de nuestros hermanos y que ahora nos deja a nosotros un tremendo mensaje. ¿Ok? Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a los hermanos que nos puedan estar viendo por Facebook y a quienes, ojalá que tengamos amigos que nos estén también escuchando. Deseamos desde aquí que Dios los bendiga y que si tienen interés en seguir conociendo más de la palabra de Dios, ojalá que nos pudiéramos comunicar, ojalá que pudiéramos tener contacto con ustedes y hacer todo lo posible para que de alguna manera pudiéramos seguir estudiando las Escrituras con ustedes. Mientras tanto, hermanos, con el favor de Dios, nos veremos el próximo domingo y que tengan un resto de semana feliz. Que Dios los guarde, que Dios bendiga a sus familias. ¿Ok? Vamos a orar y después de orar somos despedidos. Padre Santo, muchas gracias por su palabra que nos revela nuestra realidad, pero que también nos dice de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, que usted ha puesto en nuestras manos para mejorar nuestras vidas delante de usted, para ser mejores cristianos y para saber manejar las situaciones en esta vida. Muchas gracias, Padre, por todo lo que hace por nosotros. Y le pedimos que por favor bendiga a nuestros hermanos que esta tarde no pudieron estar con nosotros, que los guarde donde quiera que estén y que bendiga a nuestros hermanos que han estado enfermos, que pronto puedan recuperarse, Señor. Particularmente oramos por nuestra hermana Alicia Morales, nuestra hermana Elida Vega, nuestro hermano Ricardo Sustaita, por nuestra hermana Sandra García y sus tratamientos de cáncer, por nuestra hermana Socorro López, nuestros hermanos Guerrero, por la hermana Córdoba que ha estado teniendo algunos problemas de salud también. Padre, le pedimos que los bendiga, que bendiga a los hermanos que por otras razones no han podido reunirse con nosotros. Guárdeles en sus manos y ayúdeles para que mantengan viva el deseo, el amor por usted, Padre, y su interés por hacer su voluntad. Llévenos a casa con bien y concédanos estar otra vez de nuevo acá este próximo domingo. Se lo pedimos y le damos gracias por todo lo que hace por nosotros cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.